Amigos de Quebrando Cascarones, ¿cómo están? Qué gusto para mí es estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo un nuevo episodio de esta temporada de Herramientas para Sanar, y esta vez con una invitada espectacular que les quiero presentar. Ella se llama Lorena Dávalos, la Lore Dávalos, que es una persona que yo le conocí en el consultorio y hemos venido intercambiando un montón de cosas, un montón de ideas y de conceptos, y algo muy lindo que me pareció es lo que ella está haciendo, que es la bioneuroemoción. Así que lo que vamos a conversar con ella precisamente es esto. Lore también es instructora de yoga, es la propietaria y instructora aquí en este centro Adhikara, que también les contaremos un poquito. Y bueno, Lore, un gusto que esté aquí, un gusto poder estar aquí con usted en este lugar tan lindo, tan lleno de armonía. Muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos un poquito primero de usted, ¿cómo llegó a tocar con esta parte de la bioneuroemoción? Perfecto, gracias Juan José, primero por la invitación, y gracias también por dedicar este espacio y este tiempo para poder ayudar y llegar a más personas, que es súper importante, y sobre todo con este tipo de reuniones en las cuales interviene gente que estamos en este mundo y que queremos de alguna manera también ayudar. Exactamente. Bueno, el tema de la bioneuroemoción en realidad nació a partir de que yo daba clases de yoga, de Hatha Yoga, y la gente empezaba un poco a preguntarme, y yo siempre hablaba y decía que todo lo que el cuerpo le está mostrando y le está manifestando es simplemente como el mapa de las emociones, de lo que está pasando internamente. Entonces siempre fui buscando algo que conecte más. Y después de haber leído mucho y buscado, siempre llegan las cosas cuando tienen que llegar. Totalmente. Así que me llegó información sobre la bioneuroemoción que me pareció súper interesante, porque conecta la biología, la neurología y la emoción, que es justamente lo que yo estaba buscando. Y claro, y con el poco conocimiento que yo tenía del Hatha Yoga, se puede enlazar todo y se puede llegar a la profundidad de la emoción como para poder sanar. Claro que sí, a mí me parece una de las herramientas súper lindas. Yo tengo un poco de conocimiento también desde la parte que yo estudié, se llama psiconeuroinmunología, que es cómo los sistemas se alteran por medio del pensamiento y la emoción. Pero para mí es lo que conversamos un día, todas las ramas, todos los nombres, todas las tendencias llevan a ese mismo punto, que es hacia adentro de uno, ¿no? ¿Qué tanto le ha permitido generar este cambio con la bioneuroemoción en las personas que trabajan con usted? Sabe que, como usted dice, todo lleva hacia adentro, y yo me voy un poquito más allá y digo, y todo se mantiene en la conciencia de unidad, reconociendo que todos somos uno, y todo lo que le pasa a una persona que está fuera de usted simplemente es como el reflejo de lo que le está pasando a uno mismo. Y yo me manejo mucho eso en las prácticas de Hatha Yoga y en las terapias que hago manejando bioneuroemoción, porque empiezo a hacer que las personas tengan como esa herramienta todo el tiempo, que mientras están en cualquier reunión, están con familia o están donde estén, incluso en el trabajo, empiecen a observarse en la otra persona. Y eso creo que les ha ayudado mucho, porque ven al resto como un espejo y no como que el problema está afuera. Exactamente. Sino simplemente es como el reflejo de lo que me está pasando a mí. Y lo que yo siempre digo, es súper importante dejar de ser víctimas en todo lo que nos ocurre, o dejar de creer en la suerte, de que qué mala suerte, solo estas cosas me pasan a mí, o que porque a mí. Y resulta que no es así, todo está en uno, y mientras uno cambie las emociones, cambie sobre todo los pensamientos, lo que está afuera y su diario vivir va a empezar a cambiar también. Exacto, a mí es uno de los conceptos más lindos que me parece, porque es lo que uno proyecta, ¿no? Enrique Corbera, que es el que desarrolló todo esto, yo le escuchaba la otra vez en una charla, y yendo a esta parte de la víctima, decía cuando nos ponemos en el pedestal de que alguien me hizo algo y le tengo que perdonar, y él decía, ¿y qué tal que a la única persona que hay que perdonarse es a uno mismo, por haber interpretado así? ¿Cuánto de eso que pasa en el día a día cargamos con esta idea del rencor, digamos, de que él me hizo esto, él me hizo el otro, ella me hizo esto? ¿Y cómo lo podemos manejar? ¿Cómo lo podemos cambiar? Yo podría decir que realmente casi que todo el tiempo vivimos pensando eso, desde que me metió el carro, desde que me pitó, hasta que me sirvieron mal o me hicieron esperar en la consulta, y todo el tiempo estamos acusando hacia afuera, cuando en realidad todo es hacia adentro. Y cómo empezar, lo que usted dice, cómo empezar a hacer esa herramienta, es tomar conciencia de que de algún momento todos partimos de la misma unidad, todos venimos de la misma unidad. Entonces sí es importante también un poco las creencias que tienen, porque si uno se cree como que no, solo yo estoy aquí en el mundo, que eso ya es el ego, entonces va a vivir pensando que lo que está afuera le hace daño. Pero cuando
siente y cuando tiene conciencia de que dentro de uno hay algo más, que el cuerpo no está funcionando solo por la biología o solo porque así es la naturaleza, sino está funcionando porque hay esa chispa y hay ese algo más que es lo que nos conecta a todos y es lo que todos tenemos, es la esencia que todos tenemos. Y cuando vive desde ahí, cuando vive pensando eso, entonces empieza a trabajar para conectarse más con esa parte. Y el conectarse más con esa parte le hace entonces ir un poquito más allá y pensar, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Cómo mejoro? ¿Qué hago? Las cosas. Y empieza a tener estas herramientas de que, bueno, me observo en el resto y trato de cambiar yo, que son cosas que todo el mundo le dice, que están escritas en todo lado, pero que pasamos así con los ojos cerrados y que no vemos. Entonces, ese como despertar que dice Enrique Corbera, es ese despertar a la realidad, pero a la realidad que todos tenemos lo mismo y que todos vamos hacia el mismo lugar. Entonces no es una competencia, sino más bien es un darse la mano para todos caminar juntos y salir adelante. Exacto, eso es súper lindo el concepto y cómo lo explica y me viene un poco a la mente en forma de chiste también. ¿Cuánto de nuestras vidas hacemos esto en forma de borregos? Con el me hizo, me dijo, es mucho ¿no? Y precisamente también Enrique Corbera, interpretando un poco lo que usted nos dice, es esto de observar al resto, y él habla de estar en la posición de observador, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que observar cuando nos ponemos en esa posición? Tenemos que observar todo lo que está afuera, absolutamente todo, y obviamente después observarnos nosotros también, porque claro, si yo me empiezo a observar y digo, no, pues yo soy bien, todo lo que yo he hecho está perfecto, entonces ahí hay como que esa separación con la otra persona. Y lo que queremos es tener esa unión con la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que observo? Como usted me pregunta, observo todo lo que está afuera, desde cómo está mi vida, cómo está mi trabajo, cómo están mis relaciones, cómo está todo a mi alrededor. Eso me dice cómo estoy yo. Lore, y ese es un trabajo que hacemos en cada momento. Me voy a otro autor, a Eckhart Tolle, es practicando la presencia, estar ahí constantemente, o dentro de todo lo que hice en el día a día, llego a mi casa y digo, a ver, ¿qué me pasó de positivo y de negativo? Y hago como un balance. Sabe que yo creo que las dos posiciones son buenas, porque hay ciertos momentos en los que uno se va del presente. O sea, definitivamente no es fácil estar en el presente, es un trabajo y es como que hasta una lucha diaria de mantenerse en el presente. Pero cuando termine el día, hacer así como que un desglose y ver, a ver, esto estuvo bien, esto estuvo mal, también es una manera de observarse y de cambiar. Yo no estoy, digamos, como que encaminada hacia una sola línea y decir solo esto sirve y esto de acá no sirve, porque todas las herramientas que llegan son importantes y son necesarias, y no todo el mundo nos gusta la misma herramienta. Quizás a mí me encanta el yoga, pero de pronto a usted no le gusta el yoga, pero para usted otra herramienta, no sé, puede ser incluso la lectura o alguna otra cosa, lo que sirve. Entonces, si le sirve mantenerse en el presente y observarse y empezar desde ahí a ver qué me molesta de afuera y cambio yo, está excelente. Pero si es que al final del día también, o en cierto momento del día, usted quiere hacer así como que una división y ver, esto no es lo correcto, y no porque no sea malo, sino porque es lo que no me sirve en este momento, no me aporta, trato de mejorar y hacer como que ese cambio. Pero un poco volviendo a la conciencia de unidad, eso es lo importante, saber que no hay nada bueno ni nada malo en su vida, sino que todo lo que ocurre es necesario para su transformación, para su evolución, para su autoconocimiento y sobre todo para llegar a entender, o a comprender sería la palabra, porque todos entendemos que si yo le digo todos somos uno, usted me dice sí, está aquí, pero comprender eso es lo que necesitamos trabajar. Claro, es como entender un concepto, y cuando uno lo hace carne, digamos, cuando lo interioriza en uno, se abre otro panorama. Lo que decía usted es como ese despertar, ¿no? Entender y comprender y sentir que hay una conexión con todo y con todos. Y precisamente la siguiente pregunta va a esto. ¿Qué tanto interfieren mis creencias en mi forma de ver la vida? Como, por ejemplo, qué sé yo, a mí me inculcaron que vamos a hablar del pecado o de la culpa, y cuánto de lo que yo hago está generándome una culpabilidad porque simplemente sí.
Yo creo que vivimos de creencias, vivimos de lo que la cultura nos ha dicho, lo que el colegio, la religión, los papás, la familia, y cada quien habla desde su punto de vista. Claro. Y estamos llenos de esos puntos de vista que nos hacen tener una percepción diferente de la vida, porque lo que para mí es correcto aquí en Cuenca, Ecuador, quizá en un país europeo donde la mentalidad es diferente, está todo bien o está todo mal. Entonces, todo depende de dónde venga. Por eso, en la vida de neuroemoción trata de mantenerse súper objetivo y de mantenerse como que en primera persona todo el tiempo, sin ponerle sentimientos, sin ponerle percepciones ni emociones, porque uno todo el tiempo está haciendo un juicio, pero según lo que uno cree, según lo que uno piensa, según las creencias. Si es que yo soy católica, le voy a decir tal cosa es pecado, porque la religión dice eso. Pero quizás para un musulmán que tiene una religión diferente, lo mismo que yo digo es pecado, para él está bien. Exacto. Entonces, todo el tiempo vivimos de esas creencias o de esas interferencias que tenemos. Y la verdad que lo importante es empezar a vaciarnos de esas creencias, ir hacia la esencia, hacia la inocencia. Incluso en algunas palabras sagradas dice por ahí, solo los niños entrarán al reino de los cielos, pero no es que los niños hasta cierta edad entran, sino también es una interpretación, ¿no? Y quiere decir, la inocencia de una persona es lo que le permite volver a la esencia. Exacto, ese no juicio y todo eso. Exactamente. A mí me gusta mucho también porque en realidad todo se va juntando, todo se va enlazando, y una de las cosas más lindas es esto de entender todos los conceptos que están ahí y que de verdad nos sirven para hacer de puente. Y esto por la siguiente pregunta que le voy a hacer. ¿Cuál es el puente? Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. La interpretación que yo tengo de algo va a generar algo en mi cuerpo. Digamos, mi papá se fue cuando yo tenía 5 años. Una persona puede interpretar que me abandonó y otra persona puede interpretar como, tengo muchísima libertad. ¿Cuál es el puente para que eso se haga algo en el cuerpo? Hablando ya de la emoción. Siempre desde la emoción que usted tuvo a los 5 años en este ejemplo, va a generar vamos a decir, un trauma en su vida. Exacto. Entonces, el tema es reinterpretar lo que usted vivió. ¿Y cómo es esto de reinterpretar? Ahora, con su experiencia de adulto, es volver a cuando era niño y entender la situación de manera diferente. Claro. Porque ocurren abandonos y abandonos, ¿no? Pero a veces uno toma abandono. Simplemente mi papá se fue, pero no sabe si el papá se fue a trabajar para darle una mejor situación, si el papá tuvo que irse de viaje por una emergencia, si también tenía problemas. Entonces, todo lo que acarrea esa ida del papá, el niño no sabe. Simplemente lo que sabe es, mi papá se fue. Y entonces, entender y reinterpretar lo que vivió, entender de adulto, y es como hacerle entender a ese niño pequeño todo lo que ocurrió, ya genera un cambio en su vida. Si bien no es que yo le cuento la historia ahora y le digo, paso por esto, sí, mañana estoy bien. No, pero ya genera un cambio en usted. Ya sus neuronas ya empiezan a ver las cosas diferentes y es como que ya salió un poquito de esa oscuridad del inconsciente. Y cuando empieza a salir es cuando empieza a sanar. Entonces, es un proceso largo. Yo lo que siempre digo en las terapias, no es que uno va una vez en la vida a terapia y sale y dice, ya, estoy curado, ya mi vida está perfecta. O sea, le han tomado 20, 30, 40 años llegar al punto en el que está. Necesita igual un camino, quizás no tan largo, pero necesita un camino de regreso también en el cual usted va sanando todas esas cosas. Entonces, lo primero es reinterpretar lo que vivió. Y también hay otra, no sé, como opción que yo siempre digo, es darse cuenta que uno lleva dentro ese niño interno, lleva ese niño pequeño, ese ser que está como escondido, guardado en usted, que no entiende nada y que piensa que está solo. Entonces, es el adulto que le habla a ese niño y le dice, ahora yo estoy aquí, te acompaño. Y es increíble cómo la seguridad en las personas y cómo, no solo la seguridad, sino todos los traumas que ha tenido empiezan a ir cambiando poco a poco porque ya se sabe que no está solo. Y lo que siempre yo trabajo en todo el mundo es el amor propio. Porque es lo más necesario. Cuando uno tiene amor propio se da cuenta que, mi papá se fue a trabajar, entiendo de manera diferente y hizo lo mejor para mí.
Exacto. Pero yo me siento segura y sigo con mi vida. Pero si hay una autoestima baja de que, ay, mi papá me abandonó, empieza ya el victimismo. Claro. Y eso es un círculo que se va haciendo una bola inmensa y que va generando problema tras problema, trauma tras trauma. Claro. ¿Por qué? Porque la única manera de sanar es volver a eso. Y tiene que, yo siempre digo, las crisis, las situaciones que podemos decirlas entre comillas malas, son las que tienen el mayor aprendizaje. Claro, es totalmente. a donde debe ir uno, porque cuando uno está bien en la vida, ya pues está bien, Claro. ¿qué más va a hacer, no? Pero cuando tiene ciertas situaciones de crisis, es ahí a donde debe volver, porque ahí hay algo que sanar, hay algo que entender de manera diferente, de reinterpretar, claro. e incluso de ir un poco hacia atrás, hacia antepasados y todo, porque también Claro. hay esa línea generacional que influye, que viene ya en Totalmente. la genética y que viene en las emociones y que ya nacen con uno y que muchas veces no le corresponden. Claro. Está cargando pesos que no son suyos y son necesarios quitar esos pesos de manera consciente. Claro. Solo hacer conciencia de eso ya marca una diferencia enorme y empieza a generar una sanación en su vida. A mí me viene este momento un ejemplo que alguna vez conversaba con una persona en el consultorio y le hablaba de esta parte transgeneracional, de cómo se forma esto y cómo se pasa. Y creo que la forma más fácil que tuve para explicarle es decirle, un niño que por primera vez se va a presentar en público para declamar algo en alguna cosa y sale y tiene pánico escénico y se queda totalmente bloqueado. Pero era su primera experiencia, era la primera vez que iba a hacer algo así. ¿Y de dónde salió ese miedo? ¿De dónde tengo yo miedo al público? ¿De dónde tengo yo el miedo a hablar? Y ahí es donde encontramos este punto transgeneracional, porque simplemente cargamos algo que alguien hizo para sobrevivir. Y parte de eso vienen las creencias también, ¿no? Lo que me decía, ¿qué tan factible es dentro de lo que usted hace coger y borrar estas creencias? ¿Es simplemente decir, no sabes qué, tengo otro punto de vista? ¿O lo que decía hace un momento, hay que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo? Yo creo que el hecho de borrar no es así tan fácil, porque borrar es, justo le decía a una chica que vino a mi terapia el otro día, le decía, borrar o olvidarse del pasado, claro. Es como que yo le diga, sáqueme este brazo porque no quiero tenerle. Exacto. Es parte de usted, esa oscuridad o esa sombra que yo le llamo, estos momentos difíciles o traumas, son parte de su vida y es lo que le llevaron a ser quien es hoy usted. Entonces, borrar es como ignorar, es una vez más como decirle a ese niño pequeño, no, vos no sirves aquí. Claro. Es más bien integrar en su vida. Bien. Y es verle desde otro punto de vista y decir, sí, esto me ocurrió, pero cambio la idea al decir, me ocurrió tal cosa porque estaban pasando estas situaciones en la vida. El mismo ejemplo del niño de 5 años. Claro. Mi papá me dejó solo porque necesitábamos pagar para comer. Entonces necesitaba trabajar fuera, necesitaba ir a ver a sus familiares. O simplemente se fue de la casa porque decidió generar otro hogar, otra familia. Pero entender también y es ponerse en los pies de la otra persona. Claro. ¿Por qué hizo eso la otra persona? Pensar que no fue contra mí, no fue porque no me quiso a mí como niño de 5 años, sino es ir un poquito más allá. Todo lo que vivió esa otra persona, que es entrar ya en otro mundo. Claro que sí. Y así todo el mundo tiene una razón de hacer las cosas. Nadie hace porque sí, ni porque hay que malo. Incluso, yo siempre digo, incluso ladrones, asesinos, violadores, tienen una razón por la cual están haciendo, que no digo que esté correcto, sino simplemente estoy diciendo que ellos gestionan de manera diferente las cosas, están viviendo desde su dolor, desde su infancia, que seguramente también es traumática, y están viviendo desde ahí. Entonces la idea es, en el presente, no vivir desde ese niño herido, que me abandonaron, que me hicieron daño, no vivir desde ahí, sino vivir desde ya el adulto consciente que sabe que cuando fue niño vivió una situación, pero tuvo todo tuvo varios eventos para que suceda eso, pero eso es parte de mí. Y ahora yo ya adulto gestiono de manera diferente. Y ahí tengo la opción, que normalmente suele ocurrir, hijo abandonado, papá que abandona. Claro. Entonces ahí viene cuando hay ese despertar de decir, bueno, a mí me abandonaron, pues yo no voy a abandonar a mis hijos, no voy a abandonar a mi familia, ya sea por trabajo, por lo que sea, y voy a gestionar de manera diferente. Entonces es ahí cuando se rompe ese círculo y se rompe también ese círculo transgeneracional. Claro que sí. Porque ahí suele pasar que
que viene el niño abandonado, que se convierte en un papá que abandona, que se convierte y así, ¿no? Entonces, el momento en el que alguien corta eso está sanado y vamos al siguiente evento, porque siempre hay que sanar. Entonces viene la siguiente situación para trabajar. Y ahí yo entro un poco en este contexto, decía, este sentido de unidad de nuevo, ¿no es cierto? Porque el rato que yo sano, estoy evitando que mi hijo sane y estoy quitándole la culpa o algo a mis ancestros. Por supuesto. Entonces ahí es como que vuelve todo a conectar y me trae a la mente un otro autor, Joe Dispenza, que decía que cuando vivimos desde el inconsciente, desde el trauma, es una historia del pasado que nos cuenta y nos narra algo que pasó y nos hace tomar malas decisiones en nuestros presentes para programar nuestro futuro a repetir esta situación. Exactamente. Es muy, y es lo que decía, ¿no? Es muy similar todos los conceptos y cómo se van uniendo. Es que todo va a lo mismo, o sea, todos yo creo que vamos hacia el mismo lugar, sino cada quien habla a su manera, con diferentes idiomas, y está bien, porque así llega a diferentes personas. Totalmente. Si solo fuera la verdad una y el que uno dijera, estaríamos más divididos que nunca, porque no todo el mundo está de acuerdo a lo mismo. Y aquí me meto un poquito a decir por qué ahora yo he puesto a Dicara como un centro de transformación, y es justamente por eso, porque yo sí era un poco extremista, que iba o solo esto o solo lo otro, y me metía de cabeza, pero me di cuenta que ningún camino así metido de cabeza le lleva a esa conciencia de unidad. Porque es integrar todo, es integrar esa parte que le decía de traumas, de problemas y todo, que son parte de su vida. Entonces no puede borrar, volviendo a la pregunta, no puede borrar ni quitar de su vida. Lo que pasó, le pasó. ¿Para qué? Es más bien preguntarse ¿para qué? Para encontrar la solución, para encontrar un aprendizaje, para ayudar a toda la familia, para algo, siempre hay un para qué. Y reinterpretar eso, ¿no? Que es lo importante. Lore, dentro de la bioneuroemoción, ¿cuál es el concepto de enfermedad? ¿A qué se le llama enfermedad en la bioneuroemoción? Sabe que se le llama enfermedad a la manifestación del cuerpo, al aviso de la emoción, digamos así, al aviso de la emoción. Cuando la enfermedad ya llegó al cuerpo físico, es porque la emoción ya está realmente reprimida. El cuerpo es un mapa, y usted sabe más que yo. El cuerpo es un mapa que le va diciendo por dónde hay que ir trabajando, no solo físicamente, sino emocionalmente, porque somos un ser integral, somos cuerpo, mente y espíritu. No es que mi cuerpo por un lado, mi mente por otro, mi espíritu por otro, mis emociones por otro, no. Todo está unido. Entonces el cuerpo es el mapa. Cuando ya ha llegado la enfermedad al cuerpo físico es porque la emoción ya está, digamos, en su punto como el agua hirviendo, o sea, ya está a tope. Y el cuerpo siempre le va dando señales antes de la enfermedad. Voy a poner una enfermedad muy común, el cáncer, por ejemplo. Antes de usted, ya el cuerpo le va dando señales, pero uno, ¿qué pasa? Ignora. No le para bola, sigue con sus situaciones, su vida es un caos, hay mucho rencor, hay problemas, y están avisando, ya sea con pequeños dolorcitos, con una pequeña cosita, con gripes muy seguidas. O sea, el cuerpo todo el tiempo está diciendo. Pero llega un momento en el que ya no, como que dio todas las señales y usted no le paró bola, entonces se manifiesta la enfermedad, sale así a flor de luz la enfermedad, y es cuando uno recién empieza a tomar en cuenta. Pero lo que yo siempre digo, ir al doctor, que está re bien, pero es como curar solo aquí, es como que usted se lastimó, se hirió, se cortó, y que venga yo y le pongo una curita. En algún momento eso va, toda la infección ahí, en algún momento eso va a volver a salir. Lo que trabaja la bioneuroemoción y muchas otras herramientas que yo uso es ir al fondo de eso, es quitar la herida, quitar toda la infección, es lavar, es limpiar, que duele. Porque nadie dice que es, ponerse la curita y tomarse la pastilla es súper sencillo. Pero ir hacia el fondo es doloroso. Y yo siempre digo, hacer terapia es súper doloroso y es de valientes, porque es ir a los lugares que le hicieron daño, que uno cree que le hicieron daño, ¿no? Entonces, eso mismo con la enfermedad. Ir a la emoción es limpiar, es sanar para cortar de raíz. Porque si usted solo corta físicamente, se cura ese rato, pasarán 1, 2, 3, 5 años, pero eso va a volver a salir. Entonces, la idea es cortar de raíz, es llegar a la raíz, que es generalmente la emoción, y ver qué es lo que causó esa enfermedad. ¿Qué tan difícil se hace llegar a esa raíz con las personas?
Sabe que yo creo que a este punto sí es difícil, pero no tanto, porque tenemos ahí un grupazo de gente que trabajó tanto en eso que nos dieron ya bien señaladitas ciertas cosas, como por ejemplo decir una gripe, señal de tristeza, un dolor de lo que conversábamos de la pierna, es el no poder dar el paso económicamente, dolor de la espalda son cargas, cosas así. Gente que ya nos ayudó millón con esto. Ya entonces, lo secuencializó mucho. Ya nos dio escrito, desmenuzado todo. Entonces este rato llegar a ciertas cosas ya no es tan difícil porque ya tiene una guía. Pero claro, cada ser humano es diferente, en cada persona reacciona diferente. Pero más o menos usted ya sabe y dice, a ver, tengo dolor de hombros, entonces son cargas que no son suyas, vamos a ver qué está pasando y es ir a la emoción. Entonces, para todo el mundo no es tan fácil porque así como hay gente que es hábil para las matemáticas, para la arquitectura, para ciertas cosas, hay gente que tiene esa sensibilidad para poder llegar también a esas emociones que son las que están causando el problema. Entonces, no le puedo decir es fácil ni tampoco es difícil. Pero depende de la persona. Depende de la persona y le digo, tenemos unas guías. Entonces, que lleguen estas... A mí llegó a mis manos un libro que para mí es hermosísimo, que se llama La enfermedad como camino. Es bella. Que no saben cómo a mí me cambió la vida. O sea, yo leía y decía, no quiero que se acabe nunca este libro, porque cada vez era más interesante, iba más profundo. Y eso, yo siempre trabajo conmigo primero. A mí me han atinado las enfermedades así, tal cual. O sea, tal cual. Entonces irá variando en las personas, pero como que la raíz usted ya sabe más o menos cuál es. Entonces es ir indagando, siempre indagando. Y acotando un poco sobre el libro, que creo que es de 1908 o algo así, es viejísimo. Pero tiene una información que está ahí actualizándose todo el tiempo. Y lo lindo de estos tratamientos, de este manejo, es que si bien hay estas pautas, si bien hay esta síntesis, es muy personal, es muy personalizado porque siempre va a depender de la interpretación de la persona, de cómo la persona lo hizo. Y es la diferencia, yo creo que con la medicina industrializada, que yo digo, me duele la cabeza y dice, tómate esta pastilla para todo el mundo y punto, se acabó. Pero de pronto el uno es dolor por pensar mucho, el uno es dolor por compresión y así varios tipos de dolores. Entonces lo lindo de la bioneuroemoción y de todas estas herramientas que estamos poniendo aquí es eso de la individualidad del ser. Que si bien hablamos de la unidad también, cada uno percibe como diferente y cada uno sana para sanar este todo. Y entrando a sanar este todo, hablemos de este espacio, Lore, de Adhikara. ¿Qué puede encontrar la gente aquí? Aparte de esta sensación de paz que se siente cuando uno llega. Qué bueno que sienta eso. Eso es lo que cuando iba haciendo quería que se transmita y me alegro que pueda sentir. Lo que encuentra en este espacio es justamente la integración de todo. Porque yo creo que ya fui por esos caminos, como le comenté, y me di cuenta que más allá de unirme, en mi caso, a Dios, a un ser espiritual, amor, luz, como usted quiera llamarle, más allá me estaba alejando un poco porque me dividía de las personas. Es como que yo en cierto momento me sentía, yo, porque no hago tal cosa, soy superior. Me hacía sentir eso, pero claro, llega un momento en el que se da cuenta que no es así. Y gracias a Dios ya llegué a ese momento en el que me di cuenta que no es que lo que yo hacía era lo correcto. Entonces, Adhikara cambió el concepto un poquito, porque si bien Adhikara ya funcionaba hace algunos años, con mi ideología de hace algunos años, pues la vida hizo unos giros por ahí. Y en el momento actual es integrar todo. Entonces, Adhikara está abierto a cualquier persona que tenga una herramienta que pueda ayudar a las personas a encontrarse uno mismo, a conocerse y sobre todo a descubrir que es más allá de un cuerpo, más allá de una mente, que logre contactar y conectar con su ser. Entonces, tenemos espacios de un salón grande donde hay prácticas de yoga, de pilates, de artes marciales japonesas, está abierto para talleres. No me enfoco en una sola filosofía, sino en cualquier filosofía que pretenda ayudar a las personas. Entonces, todo lo que va a encontrar aquí, de alguna manera, va a ayudar a las personas. Tenemos espacios de coworking terapéutico, porque también hay personas que hacen reiki, reflexología, terapias a través de masajes, y no tienen un espacio físico en el cual hacer. Entonces, aquí tenemos los espacios armados para que la persona simplemente venga y haga. Sin ninguna filosofía, puede hacer lo que quiere. Vamos a tener próximamente un restaurante. Una vez más,
En un inicio había un restaurante vegetariano y vegano, pero yo estoy integrando todo, porque no es que, y aquí me meto un poquito en ese tema del vegetarianismo, que he sido vegetariana por muchísimos años, de hecho no sigo siendo un poco, pero no es que porque como carne me alejo de la verdad o estoy mal o soy mala persona, no, para nada. Entonces integramos eso también. Yo quiero que la gente entienda que ser, estar o pensar o vivir desde la conciencia de unidad es integrar todo. Exacto. Desde lo bueno y lo malo, pongo entre comillas estas dos palabras porque esa es una etiqueta que ponemos los humanos, pero no... ¿Quién dice que es bueno? Para mí lo bueno puede ser malo para usted. Entonces es integrar absolutamente todo. Y a través de este espacio y de mis prácticas de Hatha Yoga y de mis terapias de yoga terapia, es lo que yo trato de hacer, que la gente entienda que tenemos que integrar todo, que no hay nada malo, que no hay nada bueno, sino que todo es necesario en la vida para la evolución. Claro, y es un lindo concepto y creo que es algo que se está levantando mucho en este tiempo, ¿no? Porque se siente una energía de esa integración, de esa integralidad y bueno, capaz y me van a tener a mí también por aquí haciendo algunas cosas. Sería lindísimo. Y Lore, ya como para ir cerrando un poquito, dentro de esta parte de cuidar nuestras emociones, ¿cómo percibimos cuando una emoción me está generando esta enfermedad en el cuerpo? ¿Cuáles son las primeras sensaciones que debemos estar en ese modo observador para decir, a ver, tengo que analizar esto de aquí para que no se haga algo más grande? Yo siempre digo, cuando uno hace alguna cosa, por ejemplo, regala algo y me queda la sensación de que no quería regalar, o sea, hay que llevarse mucho de la coherencia, ¿no? Que lo que yo digo, lo que yo siento y lo que yo hago tenga la misma línea, porque muchas veces uno dice, te regalo esto, pero en el fondo no quería regalar, o digo esto cuando en el fondo no quería decir, o me callo esto cuando en el fondo quería hablar. Entonces es esa falta de coherencia, ya el cuerpo no entiende porque está sintiendo una cosa pero está diciendo otra, y es ahí cuando se genera, ya empieza a generar algo de diferente en su vida. Claro. Entonces, ¿cómo darse cuenta, digamos, en el caso de la enfermedad, antes de que se genere la enfermedad? Es, una vez más, observarse, escucharse y verse uno mismo. Y es decir, a ver, yo no quería hacer esto y sin embargo lo estoy haciendo. Sé que en algún momento eso va a generar algo. No estoy diciendo que una enfermedad gravísima, pero ya eso va a ir generando una cosita en su vida. Y todo el tiempo estamos haciendo cosas incoherentes y es tener un poco más de coherencia en lo que vivimos, en lo que hacemos. Y para eso importa un montón el que dirán. Siempre estamos, yo no hago porque qué van a decir, no digo porque qué van a pensar de mí si ya yo estoy catalogada como tal persona. Claro, total. Y es ese qué dirán lo que nos hace ser todo el tiempo incoherentes en la vida. Yo sé que no es fácil, a mí de hecho me cuesta muchísimo. Sí, cuesta en muchas cosas. Cuesta muchísimo, pero ese es el trabajo diario, para eso estamos aquí, para trabajar y pensar en que, bueno, si es lo que yo quiero hacer, pues lo voy a hacer. Y yo digo, hasta una caída, hasta un golpe, son avisos. Todo estamos atrayendo de alguna manera para avisar que algo tenemos que trabajar. Y eso me enseñó este libro, La enfermedad como camino. Nada es casualidad. De hecho, el golpearse el dedo meñique tiene un significado, el que le pique por acá tiene un significado, todo tiene un significado, el cuerpo habla. Y por eso muchas personas estudian tanto, se me va la palabra, que cuando los movimientos del cuerpo dicen cómo uno habla con el cuerpo. Entonces estudian a fondo porque son señales que todo el tiempo están ahí a flor de luz, sino que no les vemos. Exactamente, y yo vuelvo otra vez a este concepto de unidad porque cuando usted dice que me pique algo por aquí, es como conectar con la energía de ese algo, de ese bichito, para que ese bichito venga y le dé el aviso y le ayude en este proceso de despertar, de cambiar. Entonces yo digo, siempre son elecciones que vamos haciendo en el día a día, y estas elecciones con estos pequeños avisos nos ayudan a redireccionar, ¿no? Como el GPS, que nos estamos yendo al modo zombie y de pronto es así, no, por acá, y nos ayuda a salir de ahí. Entonces, a mí me parece hermoso, muy, muy lindo todo lo que nos ha comentado, cómo lo explicó, y lo lindo de este lugar, Lore, yo le felicito porque
siempre creo que mientras más lugares, más personas y más herramientas tengamos, es como llevar mucho esto a la gente y a las personas que lo pueden disfrutar también, porque a la larga la vida es eso, disfrutar de la vida, disfrutar de lo que hacemos, disfrutar de las relaciones y de este paso por la tierra. Así que yo le agradezco mucho por esta apertura, por el tiempo que se dio para poder hacer esto. Le agarramos a la Lore en carreras entre una clase y otra clase, pero gracias por darse el tiempo y darles un mensaje a nuestros amigos para que se puedan venir acá a Dicara, para que puedan probar la bioneuroemoción y pues para que puedan seguir gestionando adecuadamente sus emociones. Perfecto, antes que nada gracias Juan José también por tomarme en cuenta y por querer compartir mi manera de pensar y que no es directamente mía, ¿no? Simplemente también he cogido ideas de varias personas, de varias filosofías y de varias herramientas que han resonado conmigo. Entonces, el invitarles a Dicara es eso, es compartirles lo que yo ya viví, lo que he venido estudiando, lo que he venido trabajando en mí, y decirles a las personas que de eso se trata la vida, ¿no? Más allá del trabajar el día entero, del tener una vida monótona, es ese buscar el conocerse uno mismo y el tratar de sanar y de ir evolucionando y de ir expandiendo la conciencia, de tener una conciencia más amplia y no quedarnos en lo básico, en lo rutinario y en lo sencillo. Para mí el cambio es hermoso, me encantan los cambios. Siempre estoy tratando de cambiar, si no es externamente, es internamente, pero siempre tiene que haber un cambio. Entonces, les invito a todos a que busquen ese cambio en su vida, que es lo que va a traer hermosos beneficios. Y perderle miedo también, ¿no? A eso, ¿no? Porque siempre venimos con ese concepto de que todo tiene que ser así. Y de pronto la vida nos lleva a otros lados y es así un ejemplo también de Lore, de lo que dice, cambió su perspectiva de que solo esto era lo correcto y ahora se amplió. Es una perspectiva mía también. Cuando yo empecé a trabajar en la fisioterapia era el cuerpo, son los músculos, los tendones y los huesos y no había nada más y me olvidaba de todo el resto, y ahora estamos aquí sentados conversando de todo este amplio y gracias al cambio, ¿no? Al cambio que ha presentado la vida en nuestras vidas. Así que Lore, muchas gracias, amigos. Yo les invito a compartir esta información, a suscribirse al canal. Les dejo todas las redes de Lore acá abajo para que le puedan contactar. Les podemos compartir su número de teléfono también para que le puedan contactar, y si necesitan una sesión, pues para que tengan todos los accesos a Lore. Síganle, vengan a Dicara y sigan compartiendo la información de Quebrando Cascarones, y nos vemos la próxima.